Hola, muy buen día. Soy Gerardo Cabrera, periodista. Aquí estamos en esta entrevista con el doctor César Monaico, que es director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Y bueno, le agradecemos el tiempo para un poco resolver todas las preguntas que tenemos sobre el dengue, ¿no? Doctor, cuéntanos un poco cuál es el contexto real que se vive ahora en el Perú. Bien, estamos frente a una epidemia que ha alcanzado niveles superiores a años anteriores, ¿no? Si la comparamos con el año 2017, esta epidemia ha sobrepasado los casos que hemos tenido en esa fecha, pero hay que distinguir un poco entre estos dos años epidémicos, ¿no? Generalmente el 2017, básicamente los casos se concentraron pues, en cuatro regiones, ¿no? Básicamente en el norte del país, Tumbes, Piura, inclusive Ica y Lima, pero en cambio esta epidemia tenemos una magnitud mucho mayor, ¿no? Casi 20 regiones han sido afectadas, no todas obviamente por el impacto del niño costero, principalmente la zona de la costa, ¿no? Casi todos los departamentos de la costa tienen un número importante de casos, ¿no? Y bueno, se han juntado varios factores, uno es el niño costero, el ciclón Yaku, las lluvias intensas, son factores que generalmente aceleran, ¿no? Y tienen un impacto importante sobre el comportamiento del dengue, principalmente sobre el mosquito. Entiendo. Y ahora, ante esta situación, que obviamente no se ha visto, gracias a Dios, durante la pandemia, que fue muy dura también, pandemia COVID, ahora justamente llovió muy fuerte y usted se refiere a acumulación de agua o a falta de prevención por parte, digamos, de la población, las autoridades regionales, locales. ¿Cómo es un poquito el contexto de prevención para llegar a este tema, ¿no? Así es, en realidad son varios factores, ¿no? Las temperaturas altas, ¿no? Por encima del promedio que se presentan, suelen presentar en estas regiones del norte del país y también del sur y centro, que se mantienen altas por bastante tiempo, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, no hemos tenido otoño. Hasta ahora sigue haciendo calor y eso es un ambiente que facilita la reproducción del mosquito y también hace que este mosquito pueda ser transmisible mucho más rápidamente, ¿no? Por otro lado están las lluvias. Las lluvias lo que hacen es contribuir principalmente a generar potenciales reservorios, ¿no? De agua donde el mosquito puede depositar sus huevos y generar mayor número de mosquitos adultos, ¿no? Y por otro punto que también tenemos que destacar aquí es la falta de agua que hay casi en todas las regiones del país. No tenemos agua 24 horas y en algunas regiones no hay agua, se tiene que usar agua a través de cisternas. Entonces las personas tienen que almacenar agua para el consumo, para el lavado de su ropa, etcétera, etcétera. Y también estos envases, recipientes se vuelven potenciales criaderos, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar con la población para que pueda hacer un uso adecuado de estos recipientes, ¿no? Taparlos, lavarlos, cepillar las Y paredes para evitar que estos se vuelvan criaderos. ante este contexto y ante estas razones, por ejemplo, en el tema de la acumulación de agua en recipientes, ¿ha habido fumigación previa durante los meses anteriores, o no? Porque según lo que he estado viendo, no ha habido, digamos, fumigación o un poquito de alerta ante este tema, ¿no? Ha habido un poco de, digamos, de repente de confianza ante el tema. Bueno, en general esta epidemia viene desde el año pasado, ¿no? El año pasado empezó más o menos en septiembre, octubre, y el CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, emitimos una alerta epidemiológica, ¿no? Para que se empiece a trabajar en este tema, básicamente la prevención, que es el control larvario principalmente, ¿no? Y hubo un lanzamiento también en Yurimaguas sobre este tema. A partir de esa fecha se empezó a trabajar y luego hemos sacado otra alerta, principalmente relacionada con estas lluvias intensas y obviamente el niño costero, ¿no? Que iban a agravar la situación del año pasado, ¿no? El año pasado hubo un incremento, luego una disminución hasta fines de año, y eso fue producto de las actividades de prevención y control. Luego ya en estos meses de enero, febrero se ha estado trabajando también, pero lamentablemente estas condiciones ecológicas, ¿no? De la temperatura altas y prolongadas, así como las lluvias, obviamente hacen difícil las actividades de prevención y control. Doctor,
Las fumigaciones, digamos, se van a dar en estas semanas, en estos días, digamos, en las regiones más afectadas, como Piura, Ica, por ejemplo, Lima, también Loreto, Ucayali, según su información, ya se están desplegando, digamos, digamos, miembros de fumigación. Sí, bueno, desde el mes de enero y desde que salió la primera emergencia sanitaria, donde se ingresaron casi 50 distritos, se ha estado empezando a fumigar y a hacer las actividades de control larvario, ¿no? Ahora se han reforzado esas actividades, se van a ver reforzadas, porque se han incluido más distritos, casi 212 distritos, y también se van a estar realizando esas actividades, no solamente de fumigación, sino también control larvario, promoción de la salud, comunicación, y también la participación pues, de los gobiernos locales, ¿no? Así como la sociedad civil, para que pueda ayudarnos en la prevención y control de esta enfermedad. Digo, me refiero porque si es que, me refiero a si es que ahorita hay un cronograma de fumigaciones, digamos, por ejemplo, en Piura o Ica, que son las regiones que tienen más muertes, digamos, ¿no? O Lambayeque, ya hay un cronograma, o sea, ¿desde cuándo se empezará a fumigar otra vez? Sí, ya se está fumigando. Ahora lo que va a hacer esta nueva emergencia es ayudar, ¿no? Ampliar más estas fumigaciones que se vienen haciendo en estas zonas que se han priorizado, básicamente, ¿no? Entonces ahí se está trabajando también con el ejército, ¿no? Con los gobiernos locales para ayudar a controlar el dengue. Pero no solamente fumigación, sino es control larvario también, es trabajar con la población, son varias actividades que se realizan. Y digamos, cuentan con el personal, me refiero al número, o sea, hay la capacidad para abarcar estas poblaciones o las zonas, digamos, rojas, por así decirlo, o necesitan gente o presupuesto. Claro, si hay personal, se ha contratado un número importante de personal, ahora se va a mantener ese personal y se va a incrementar el número de personas que vienen interviniendo en estas zonas, y esto producto pues de ese decreto de emergencia, ¿no? También las regiones tienen presupuesto, ¿no? Presupuesto regular que también están usando para estas actividades, ¿no? En general, en este momento, por ejemplo, la situación ha cambiado bastante, ¿no? En la región de la Amazonía ya hay un descenso importante desde la semana 8 9, ¿no? Loreto, Ucayali, Madre de Dios están en un descenso franco, ya tenemos muy pocos casos ahí. En el norte ya hay una desaceleración, ya hemos llegado al pico, ¿no? Estamos casi 3 semanas con cifras altas, lo más probable es que en las siguientes semanas empiece a descender. En el sur todavía, y en el centro, Lima, Ica, también están desacelerando, ¿no? Obviamente tiene que ver varias cosas, ¿no? Las actividades de prevención y control. En Lima también está un poco cambiando el clima, ¿no? Eso también ayuda un poco. Entonces, lo más probable es que en las siguientes semanas esperemos ya que empiecen a descender, ¿no? Los casos. Pero la idea es que eso no termine aquí, porque el niño costero todavía va a persistir todo este año, ¿no? Y las temperaturas van a permanecer 1 o 2 grados por encima de lo que usualmente observamos, ¿no? Y eso obviamente pone en riesgo de que se puedan presentar otros brotes más adelante. Doctor, lo tengo un poco ya más claro sobre el tema general. Ahora, en el caso concreto de Piura, por ejemplo, que es una de las zonas más complicadas, se está hablando mucho de la falta de medicina, por ejemplo. ¿Cómo están atacando ustedes este tema de la falta de medicina? No sé, me refiero a eh, las pastillas, paracetamol, que la gente veo que compra mucho, o el tema de electoral o los electrolitos. Quiero que me cuente un Ujú. poquito ese tema de la falta de medicina y qué medicina entonces tenemos que usar ante los síntomas de dengue, ¿no? Sí, en general el ministerio recomienda no automedicarse, ¿no? Obviamente, y hemos tenido problemas con automedicación, por ejemplo, se han hecho algunas evaluaciones rápidas en algunas regiones, ¿no? Y las personas primero van a la farmacia, a veces utilizan medicamentos que no deberían usar, por ejemplo, metamizol es un medicamento que no se debe usar, corticoides tampoco, ¿no? Entonces, eso también, la automedicación retrasa el acceso de la persona al establecimiento de salud más cercano, ¿no? El dengue en general, casi el 90-92% de los casos son dengue sin signo de alarma, se resuelven en 5 a 7 días, ¿no? Y solamente requieren obviamente un antipirético, que puede ser paracetamol, bastante líquido, básicamente, ¿no? Y hay otro número, más o menos de 8%, que son los casos que tienen signos de alarma, ¿no? Pueden tener sangrado, dolor abdominal severo, ¿no? ¿Por qué se Ellos llega a sí esto, doctor? ¿Por qué requieren. se llega a la severidad de esta enfermedad que aparentemente es, ¿no? En unos días se una? ¿Por qué se llega a ser hemorrágico o mortal?
Así es, ¿no? Primero depende de la respuesta individual de la persona, ¿no? Hay personas que manejan bien esta enfermedad y otras que no. Y ahí también depende de los grupos de riesgo, ¿no? Niños pequeños, adultos mayores, por ejemplo. La mayor parte de fallecidos que hemos tenido son adultos mayores, casi 60% son adultos mayores. Gestantes también es un grupo de alto riesgo, ¿no? Y también aquellas personas que son adultas y tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, normalmente el dengue tiene tres fases, ¿no? La fase febril, ¿no? Tiene una fase en la cual la fiebre empieza a bajar, pero justo en esa fase, que más o menos se va entre 3 a 5 días, es donde la persona se recupera o empieza a hacer signos de alarma, ¿no? Entonces ahí depende de cómo es la respuesta de cada persona, ¿no? Y luego ya viene la fase ya de recuperación, ¿no? Donde después de esos 48 horas que son críticas, si no pasa nada, la persona se recupera, ¿no? Pero hay otras que no, continúan, ¿no? Y esas son las que requieren hospitalización o inclusive pueden llegar a UCI, ¿no? En realidad el número de hospitalizaciones por dengue no es tan alto si comparamos con COVID o con otras enfermedades, ¿no? Pero sí lo importante es que la población pueda reconocer los signos de alarma y así como Para, digamos, un profesionales de salud. poco recapitular, los signos de alarma serían ¿cuántos, doctor? ¿O cuáles? Sí, claro, los signos de alarma son, el paciente empieza a tener dolor de manera intenso y continuo, empieza a tener náuseas y vómitos severos, puede haber sangrado, ¿no? A nivel de la nariz, a nivel de las mucosas, ¿no? También puede haber petequias o equimosis, ¿no? Como eh, como si hubiese golpeado, ¿no? Y también algunas personas que ya están con signos graves puede chocarse, no puede desmayarse la persona. Son esos los signos de alarma que tenemos que considerar para Eso acudir es, claro, estos inmediatamente signos al pasan cuando no se han logrado estos 3 primeros días que usted dice digamos, de la enfermedad, donde ha sido leve, ¿no? Dolor de cabeza, algún poco de fiebre, ¿no? Entonces, ahora, doctor, ¿qué medicinas se deben tomar sí o sí ante, digamos, estos síntomas, ¿no? No sé, el dolor de cabeza, la fiebre, ¿no? Un poco el malestar, eh, y obviamente porque la gente obviamente entiendo que se automedica sin ir a una posta, ¿no? O Claro, asume que tiene, ¿no? claro, y Entonces, eso es peligroso, ¿no? O sea, el peligroso es que se automedique y eso retrase la asistencia al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Por eso lo ideal es, no recomendamos automedicarse. Si tiene estos síntomas, vaya al establecimiento de salud, que ahí lo van a evaluar, le van a indicar lo que tiene que tomar, ¿no? Básicamente es hidratarse y manejar la fiebre, ¿no? Pero es ideal que lo vea el personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud sabe reconocer los signos de alarma y también lo va a orientar, ¿no? Para que la persona reconozca estos signos y pueda regresar inmediatamente al servicio de salud. ¿Debe tomar paracetamol o tiene que decirle al médico si tome o no paracetamol? Porque he visto que la mayoría de gente compra paracetamol para calmar un poco el dolor, la fiebre, ¿no? Claro, se usa paracetamol, no debe usar aspirina, por ejemplo, o algún AINES, no se debe usar porque eso favorece el sangrado. Eh, pero sí, como le reitero, es importante que no se automedique, ¿no? Vaya al estudiante de salud para que lo evalúe el personal y al personal pues le dará el tratamiento adecuado, ¿no? Me imagino. Doctor, ahora entonces dice que desde la próxima semana ya puede haber una desaceleración de los casos de dengue, porque los últimos días han sido críticos, al menos en lo que estoy viendo de los reportes del MINSA. Ica tiene la mayor cantidad de casos de muertes, por ejemplo, ¿no? Le sigue Lambayeque y luego Piura. ¿Es así? Si no me equivoco, ¿está bien? Así es, ¿no? Ica es una de las regiones que hemos tenido un número importante de fallecidos, ¿no? Y obviamente ahí hay varios factores, ¿no? Hay retraso, la automedicación. 30% de los fallecidos, por ejemplo, en ICA fueron a la farmacia primero, ¿no? Y se les puso este cóctel de metamizol, que les ponen corticoide que no debería usarse, ¿no? Por eso hago hincapié bastante en la no automedicación, ¿no? No deben automedicarse, vayan al servicio de salud para que sean atendidos, ¿no? Y Doctor, ¿en qué también, pues, pasa? Claro. personas de riesgo, ¿no? Personas adultas mayores, donde sí hay que tener mucho cuidado. Y también, doctor, pasa que, por ejemplo, ante el colapso de un centro de salud o un hospital, por ejemplo, la gente ya no quiere ir y se automedica, ¿no? Porque es lógico que vas a hacer colas, tienes que esperar a que te hagan el resultado te hacen el resultado perdón, el análisis de sangre para ver ¿no? tus defensas. Ujú. Y eso obviamente demora y la gente no quiere también estar ahí porque ahí tiene malestares. Ante ese caso, entonces, usted lo que recomienda, según lo que nos ha dicho, es la hidratación, el descanso,
y bueno, paracetamol en todo caso para bajar la fiebre o alguna otra cosa que pueda tomar. ¿Está bien así? Bastantes líquidos, ¿no? Bastantes líquidos. Lo que sí es importante es que las personas tienen que saber evaluar sus riesgos, ¿no? La idea es no ir directamente al hospital, ¿no? Si no tiene ningún signo de alarma, puede ir a un nivel, a un establecimiento de salud de primer nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos todos al hospital, se va a saturar la emergencia y realmente le vamos a quitar la oportunidad a aquellas personas que sí tienen un problema severo y que requiere una atención hospitalaria. Eso es importante. Entonces vaya a su centro de salud, a su puesto de salud, si no tiene signos de alarma, si tiene signos de alarma, sí acuda al hospital, ¿no? Es importante ver eso. Y el Ministerio de Salud lo que hace es cuando hay un incremento de la oferta, ¿no? De la demanda, lo que hace es incrementar la oferta, ¿no? Se empiezan a instalar el hospital de campaña, algunas carpas para poder atender a los pacientes, para poder atender esa demanda que se ve incrementada producto de que en Piura hace estas semanas hemos estado con un número importante de casos. Y me parece incluso curioso el dato de que Piura tenga 24.000 casos, más de 24.000 casos, y sea Ica quien tiene la mayor cantidad de casos de muertes, ¿no? ¿Cómo se explica un poquito este panorama? Porque Ica, por lo que converso con, con gente, con los medios de comunicación y con todos, está muy, digamos, colapsado, ¿no? El tema, ¿no? ¿Cómo actuar allí? Sí, bueno, Ica es una región que recién en el 2017 tiene casos de dengue, ¿no? Bueno, Piura ya tiene dengue desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, obviamente hay diferentes factores, ¿no? Hay inmunidad, la inmunidad protege en cierta medida, que se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo también. El personal también conoce más de dengue, las personas conocen más de dengue, ¿no? Que una zona nueva como Ica, ¿no? Son algunos factores que pueden hacer diferencias en estos outcomes, ¿no? Que nosotros vemos, ¿no? Por otro lado, también la población, como recién es nuevo el dengue en Ica 2017, ¿no? Probablemente no reconocen los signos de alarma, puede llegar muy tarde, son varios factores, ¿no? Que lo diferencian de Piura, que ya tiene bastante tiempo con esta enfermedad. Y parece un poco también paradójico porque, digamos, Piura, como ya tiene tantos años con el dengue y casi todos los años ha tenido muertes, un poco explíquenos, doctor, para ir cerrando, cómo, o sea, el mosquito es el mismo, es una sola enfermedad, ¿es así? Claro, el dengue se transmite por el mosquito Aedes aegypti, que O puede sea, ¿no hay transmitir. distintos tipos o es un solo tipo de... No, es un solo mosquito. Bueno, hay otros mosquitos, el mosquito que tenemos aquí es el Aedes aegypti, ¿no? Hay otros mosquitos que están en otros lugares, pero solamente Aedes aegypti está en el país. Y es el que transmite el virus del dengue, ¿no? Son varios virus, son cuatro virus, ¿no? O sea, tipo uno, 2, 3 y 4, ¿no? Obviamente esos factores que tienen que ver con la abundancia del mosquito, por ejemplo, que tienen que ver con el propio virus, que tienen que ver con el clima, pues son factores que determinan un poco cuál es la evolución de esta enfermedad en las diferentes regiones, ¿no? Y el comportamiento de dengue en la selva es diferente que el epidemiológico, me refiero, ¿no? Que en el norte del país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores. Y recapitulando también, doctor, lo que usted me dijo, hace unos minutos es que esta enfermedad, bueno, este malestar de tener dengue, estos síntomas, también tiene mucho que ver del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Entonces, es, digamos, básicamente también un tema de hábito de comida, hábito un tema de salud, ¿no? O sea, personal. Eh, ¿Qué recomiendo entonces usted a las personas en este contexto, ¿no? Aparte de tomar, bueno, comer bien, tomar agua, descansar, ¿hay alguna otra tipo de recomendación para que no vayan mucho o que no se desesperen en ir a la posta o Claro, a en un general consultorio? es llevar una vida sana, ¿no? Ejercicio, comer saludable, ¿no? Y sobre todo reconocer los signos de alarma en este caso, ¿no? Si tenemos una enfermedad febril, inmediatamente hay que ir a algún servicio de salud para que sea evaluado y obviamente los servicios de salud le van a hacer seguimiento, ¿no? Para ver si aparecen algunos signos de alarma, para que vuelva a regresar nuevamente al establecimiento de salud y pueda ser atendido de forma adecuada, ¿no? Es importante la prevención, básicamente, ¿no? Y ahí ya sabemos cuál es la prevención en términos de esta enfermedad, ¿no? Hay que tapar bien los recipientes de agua, hay que evitar tener recipientes que puedan ser potenciales criaderos, por ejemplo, los floreros,
llantas, cajas de cartón, inclusive latas, ¿no? Entonces tenemos que eliminar estos potenciales criaderos y son algunas actividades que son claves para, sobre todo, prevenir esta enfermedad, ¿no? Lo que importa es prevenir la enfermedad. Doctor, ¿cuánto es el presupuesto que se maneja para esta emergencia que ya se ha, digamos, llegado a su clímax o se está manejando ya de parte del ministerio? Sí, bueno, me parece que inicialmente fueron, aparte del presupuesto regular que tienen las regiones, han habido presupuestos con la primera emergencia, me parece que fueron 20 millones, algo así, y ahora en esta última emergencia algo de 37 millones. O sea, se ha enviado este presupuesto a las regiones porque ellos son los que tienen que hacer estas actividades de prevención y control, ¿no? Fuera de el presupuesto regular que ellos tienen también para esas actividades. Digamos que presupuesto sí hay para manejar de una manera preventiva, fumigación y todo el tema de, de control, por así decirlo. Claro, ¿no? El Ministerio de Salud, con el liderazgo de nuestra ministra de Salud, la doctora Rosa Gutiérrez, ¿no? Se está enviando todos los recursos a las regiones para que los gobiernos regionales puedan dar una respuesta efectiva frente a este problema, ¿no? Y se está trabajando también con ellos, estamos constantemente en Piura, tenemos varios equipos, ¿no? En Lambayeque, en La Libertad, en Ica, estamos haciendo un acompañamiento, ¿no? A las regiones. Y doctor, para terminar, Piura como, digamos, la región más afectada, ante este caso, más de 24.000 casos, eh, me dice que desde la próxima semana se tiene previsto, según su estadística, sus informes, que ya baje esta tendencia negativa, por así decirlo. Explíquenos un poco más para que, digamos, la gente pueda entenderlo mejor y no se alarme mucho, porque parece que todo se está saliendo de control, ¿no? Claro, o sea, obviamente las epidemias de dengue tienen una dinámica, ¿no? Cuando ya alcanzan su máximo y se mantiene 4 semanas o cuatro semanas, un mes más o menos, ya puede empezar a descender, ¿no? Es probable, obviamente, si sigue este curso que estamos observando, pero pueden haber algunos cambios también, ¿no? Entonces, sí, ya lo que se observa es que en la región de la Amazonía ya hay un descenso importante, ahí ya no tenemos problemas con dengue. En el norte del país ya vemos que hay una desaceleración, o sea, ya no está creciendo tan rápido, ¿no? Y en el centro y sur del país también estamos observando, pues, que estamos en la fase crítica, ¿no? Hay en el pico más alto, pero obviamente las siguientes semanas ya se espera, ¿no? Si sigue esta tendencia, que empiece a desacelerar un poco y en algunos casos debe empezar ya a descender, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros estamos analizando aquí en el CDC. Bueno, esperemos que esto sea así, ¿no? Para ya tener menos presión, ¿no? De este problema sobre la población. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, por las respuestas. Ok, gracias. Buenas tardes.